Mi propósito hoy día es poder abordar los versículos que el pastor nos comentaba, que son capítulo 6, versículos 35 hasta el 44. Así que yo te voy a invitar a que puedas tú abrir tu Biblia. Voy a ir yo parte por parte en el texto. La idea es que de esa manera puedas tú también concentrarte eh, y logres de esa forma seguirme en los comentarios que yo voy a estar haciendo a partir del texto. Y luego de eso, si Dios así nos lo permite, cenaremos juntos a partir de lo que hemos aprendido. Bueno, Juan es un evangelio muy, muy interesante. Yo simplemente voy a hacer algunos comentarios breves. Asumo que ustedes ya van en el capítulo 6. Hay varias cosas que ustedes ya han aprendido a partir de ese evangelio. Por tanto, mi comentario va a ser muy breve a modo de introducción, ¿no? Podemos nosotros decir que Juan fue escrito entre los años 80 y 90 después de Cristo. Fue dirigido hacia una iglesia muy similar a la de ustedes, a la mía, a la de nosotros aquí en Chile, a la iglesia de Éfeso, una iglesia gentil mayoritariamente. Y además de eso podemos decir de que el Evangelio de Juan se puede dividir en dos grandes bloques. Capítulo 1 hasta el capítulo 11 tenemos nosotros lo que podríamos denominar como el ministerio público de Jesús. Y del capítulo 11 hasta el capítulo final es lo que nosotros denominamos como el ministerio privado, principalmente donde encontramos discursos en relación a la persona de Jesús y sus discípulos. Entonces, nosotros todavía estamos, a la luz del texto que estamos leyendo, en la primera mitad, en los primeros 11 capítulos, donde hablamos y hablaremos de lo que podríamos decir ministerio público de Jesús. Ahora, capítulo 6 en particular es bien interesante porque hay una particularidad también en el Evangelio de Juan que no podemos omitir, y es el hecho de que Juan tiene un propósito. Cuando ustedes van al capítulo 20, en los últimos versos de ese capítulo, se nos dice a nosotros que el propósito de Juan es cristológico. El propósito de Juan es de que las personas puedan creer de que Jesús es el Señor y que ellos puedan tener vida eterna. Entonces, hay señales que están marcando constantemente, por lo menos en los primeros 11 capítulos, una constante en relación a la persona de Jesús. Señales que Jesús ha manifestado a través de milagros y que de alguna manera buscan identificar a Jesús como la persona que tanto ustedes como yo necesitamos. Y aquí nosotros nos encontramos con esta señal que es la alimentación de los 5.000, que es un texto que ustedes ya vieron. Pero además de eso, hay otra característica interesante en el Evangelio de Juan, y es que no solamente hay señales, hay una serie de títulos que se inicia a partir del capítulo 6, que son los conocidos yo soy. Y aquí, en lo que hemos leído hoy, tenemos el primer yo soy. Yo soy el pan de vida. Entonces, Juan 6, en ese sentido, es, reitero, muy rico en lo que vamos a poder considerar. Ahora, mi estrozo está en la mitad. Entonces, yo voy a enfocarme en los versículos 35 al 44 y voy a intentar simplemente desprender tres grandes ideas. La primera idea está relacionada con la declaración de Jesús que tanto ustedes como yo debemos creer. Y esta idea es, yo soy el pan de vida. Luego abordaré de los versículos 37 en adelante una segunda afirmación, y es que para que nosotros podamos creer en que Jesús es el pan de vida, nosotros necesitamos la ayuda del Padre. El texto hace un énfasis muy potente allí. Todo lo que el Padre me da, vienen a mí. Y en ese sentido nos damos cuenta que no solamente necesitamos creer, necesitamos que el Padre nos envíe para poder creer en Él. Y al final de mi texto, de estos versículos 35 al 44, me voy a enfocar en dos grandes obstáculos que tenemos al momento de creer y que está relacionado principalmente con la actitud de los judíos y que tiene que ver con esta idea de incredulidad y prejuicios que los judíos tienen con respecto a la persona de Jesús.
¿Ya? Entonces, van a ser como mis 3 grandes ideas que yo quisiera trabajar el día de hoy. Así que vamos a orar nuevamente, brevemente, nuevamente, y nos enfocamos en el texto. Señor, nuevamente queremos pedir tu ayuda, nuevamente queremos suplicar tu gracia, nuevamente queremos pedirte que tu Santo Espíritu esté en medio de nosotros. Nuevamente, Señor, rogamos que tú nos hables a través de tu palabra. Necesitamos, Señor, mucho de tu ayuda. Así como se ha orado anteriormente, oramos nuevamente por tu iluminación, para que tú nos confrontes, nos redarguyes y nos lleves a la convicción, Señor, de la certeza de que Cristo es todo lo que necesitamos y nada fuera de Cristo es necesario para nuestra vida. Yo te pido, Padre Santo, tu ayuda, tu gracia en toda esta exposición. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Juan capítulo 6 es un texto muy interesante, como les he comentado anteriormente. Y si ustedes se dan cuenta, desde el primer versículo, ¿no?, del capítulo 6, como que Juan capítulo 6 huele a pan. Pan y peces, ¿no? Más todavía cuando se utiliza la misma metáfora de yo soy el pan de vida. Entonces, ese olor a pan es una sensación interesante porque nos habla de una necesidad que toda persona en algún momento ha tenido y que de alguna forma, como creyentes, también constantemente tenemos. Es esa necesidad de satisfacción. No sé si alguna vez ustedes han sentido esa necesidad de hambre de comer. Tal vez algunos de ustedes durante la semana han tenido que trabajar y se les quedó la colación en la casa y han tenido que pasar todo el día esperando llegar a la casa para poder comer un pancito con algo y tomarse un cafecito o poder comerse la colación que se quedó en la mesa. Pero esa sensación nos ayuda a nosotros a entender cuán necesario es Jesús para nuestras vidas. Ustedes y yo lo necesitamos y tenemos que ser conscientes de eso, porque en nuestra sociedad tenemos muchos sucedáneos, muchos reemplazos, muchas formas o medios que buscan de alguna manera engañarnos y hacernos pensar que no necesitamos de Jesús para nuestra vida, para nuestro sustento, para poder vivir. Hay muchas formas en que la sociedad hoy intenta cubrir esa necesidad que todos nosotros tenemos. Y es algo que no debemos descuidar. Nuestros hijos, de alguna manera, olvidan esa necesidad a través de celulares, juegos, diversión, etc. Nosotros a veces también intentamos olvidar esa necesidad a través del exceso de trabajo, a través del deporte, a través de centrarnos en nosotros mismos, pero el texto ahí está presente. Jesús es el pan de vida que quiere satisfacernos, saciarnos, llenarnos completamente. Ahora, como pasa en Juan 6, también puede pasar en nuestra vida. En Juan 6, ustedes y yo nos encontramos con una realidad bastante incómoda. Y la realidad incómoda que Juan 6 nos presenta, por lo menos en los primeros 30 versos, es que hay personas que quieren pan, pero no quieren realmente a Jesús. Buscan a Jesús por lo que Él hace, no por lo que Él es. Buscan a Jesús porque Jesús puede solucionar sus problemas, pero realmente no lo aman, lo quieren utilizar. Y eso es una situación compleja, porque eso también define la razón de por qué hoy día ustedes están aquí. ¿Vienen aquí porque si no les va a ir mal durante la semana? ¿Vienen aquí porque están suplicando que Dios les otorgue un trabajo? ¿Vienen aquí para que Él les ayude con algún problema personal? ¿O están aquí porque aman a Jesús? ¿Me entienden? Esa situación es lo que ocurre también aquí en Juan capítulo 6. Jesús está lidiando con personas que siguen a Jesús, pero no creen en Jesús, que quieren de su pan,
pero no quieren comer de él en el sentido en que Jesús está intentando explicarles. Así que los versículos 35 al 36 nos presentan que Jesús no quiere simplemente seguidores. Jesús quiere personas que crean en Él como Él se presenta a ellos. Y ustedes miran en versículos 35 al 36, el texto dice así. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. La declaración de Jesús es potente. Jesús mismo se representa a sí mismo, ¿no? Para la redundancia, como este pan que puede satisfacer nuestras necesidades. Él se presenta de esa forma. Pero para que eso sea una realidad en ti y en mí, tú y yo debemos disfrutar, experimentar a Jesús a través de la fe. Y no solamente a través del intelecto, y no solamente a través de las emociones, y no solamente a través de una necesidad en particular que a veces está muy lejos de lo que mismo Jesús nos dice. La frase aquí, yo soy, como les decía anteriormente, es muy interesante porque nos hace pensar un poco en el Antiguo Testamento, nos hace pensar en algunas cosas que que Juan va a escribir acerca de Jesús, como yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, etc. Y particularmente en el capítulo 8 hay una expresión de Jesús con respecto a este yo soy antes que Abraham, que nos habla de que los yo soy no son simplemente títulos, hablan acerca de su naturaleza. Él es Dios y Él puede satisfacer nuestra vida de una forma que ninguna otra persona puede hacerlo. El hecho de que Jesús sea Dios cambia todas las cosas. Es alguien que tanto tú como yo necesitamos. Pero el punto aquí es que ir a Jesús o creer en Él nunca ha sido un asunto de iniciativa personal. Buscar a Jesús, ir en busca de Jesús, tener hambre de Jesús, siempre ha sido una iniciativa del Padre. En Juan capítulo 6 se presenta eso varias veces. Versículo 44 lo dice, versículo 65 también lo comenta. Se nos es presentado a través de la obra del Padre. El Padre es quien nos envía. Él envía a aquellos que están cansados y que están agotados. Él envía a aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Él envía a aquellos que son pobres. Él envía a aquellos que son humildes. Y su aceptación está garantizada a la luz de lo que Él nos dice en el versículo 44, que Él no rechaza a ninguno. Pero esa metáfora de que Jesús es pan y que Él puede saciarnos es muy profunda porque va más allá simplemente de alimentar a 5,000 personas. Tiene relación con que Él puede satisfacer cualquier necesidad que tú tengas, si tú tienes el privilegio de poder ir a Él. Entonces, es allí donde debiéramos nosotros reflexionar por un momento. Nuevamente en la pregunta inicial, ¿por qué estamos hoy aquí? ¿Somos como los de los 5,000, que venimos por el pan y por los peces? Y que cuando se nos acabe el pan y los peces, ahí recién volveremos a Jesús. ¿O somos como los discípulos, que están allí presentes, que saben que Jesús es incomparable, que solamente Él tiene palabras de vida, que solamente Él puede cambiar nuestra vida? ¿Quiénes somos realmente? Creo que es una pregunta interesante, porque podemos escondernos detrás de religiosidad, podemos escondernos incluso a través de un cuello clerical como yo en este momento, y ustedes a través de una Biblia. Disfrazarnos, autoengañarnos es muy fácil. Jesús mismo nos dice que su iglesia está marcada por trigo y por cizaña, y eso hace de que el autoexamen sea necesario constantemente. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí?
¿Por qué busco a Jesús? Porque realmente creo que Él es el pan de vida que puede satisfacer todas mis necesidades. Porque realmente creo que Él es el gran yo soy, el Dios que tanto he esperado, aquel que puede solucionar y suplir más que necesidades materiales, esa necesidad profunda que me ha llevado a la depresión, a la ansiedad y a un montón de otras cosas. Realmente creo que Él es ese pan que lo sacia todo, suficiente, y nada más que a Él lo necesito para poder vivir una vida plena, gozosa, llena de su evangelio. Porque, reitero, si no nos hacemos esas preguntas, podemos estar aquí llenando nuestra mente de conocimiento, reflexión, y eso puedes tú encontrarlo aquí como en muchos otros lugares. La iglesia no es una iglesia porque simplemente entrega conocimiento. Hay escuelas de filosofía, capacitaciones en la psicología, que también entregan conocimiento, universidades, colegios, etc. El Evangelio tiene una característica principal: cambia vidas. Cambia nuestra relación con Dios. Suple una necesidad que ni la psicología, ni la filosofía, ni cualquier otro conocimiento puede suplir. De hecho, el mismo versículo 36 nos muestra que si Jesús es el gran yo soy, si Jesús tiene la capacidad de satisfacer toda nuestra necesidad, Él también tiene la autoridad para demandar de ti y de mí fe. Y no solamente simpatizantes que los siguen. Un creyente no es un simpatizante, porque tarde o temprano el simpatizante va a ser confrontado y va a desertar. Cuando falte el pan y cuando falten los peces, y Jesús diga, no, 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 trabaja por la verdadera comida que no perece, eso te va a chocar. Cuando Jesús diga, no, tú tienes que comerme a mí, porque yo solamente puedo darte vida, eso va a chocar a los simpatizantes y no a los creyentes. Entonces, ¿quién eres? Está muy relacionado con quién es Jesús. Ahora, miren ustedes por favor versículos 37 al 40, porque es verdad, ustedes y yo necesitamos creer en Jesús, pero también es cierto que necesitamos que el Padre nos lleve a Jesús. Miren por favor versículos 37 al 40. El texto dice así: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, de que todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces, ustedes, cuán interesantes son estas palabras, porque ir a Jesús, conocerlo a Él, está estrechamente relacionado con la voluntad del Padre. No tiene que ver con tus capacidades o habilidades. No estás aquí porque eres el mejor de tu barrio, o eres el mejor hijo, o el mejor padre, o el mejor esposo. No. Si tú conoces a Jesús, si si tienes algún conocimiento acerca de Él, no es necesariamente porque eres el mejor. Probablemente es porque tú eres parte de mi grupo, de los peores, del que no es ni sabio, ni poderoso, ni justo, sino que al contrario, con un montón de carencias y necesidades. Pero a esa clase de personas, Dios manifestó su voluntad misericordiosamente para dirigirlos hacia Jesús y para que podamos nosotros someternos humildemente a Él como su Hijo mismo. Es muy interesante que Jesús dice que Él se somete a la voluntad de su Padre, siendo un ejemplo para ti y para mí. Un ejemplo que lamentablemente en muchas ocasiones olvidamos.
porque nos comportamos de una manera rebelde, jugamos con el pecado, hacemos aquellas cosas que Dios dice que no debemos hacer, miramos lo que no tenemos que mirar, actuamos de la forma en que no tenemos que actuar y de esa forma no seguimos el ejemplo de Jesús que se somete a su Padre. Ahora, el Padre, como ustedes pueden mirar en este texto, ¿no? El Padre, versículos 37 al 40, es quien escoge y da a su Hijo conforme a su voluntad, dice el versículo 37. ¿Y eso por qué? Porque todos ustedes son de Dios. Nosotros somos propiedad de Dios. Y por esa razón es que el Padre es quien puede darnos a su Hijo para salvarnos, para que podamos tener vida eterna, dice el texto. Él nos dirige hacia su Hijo, ese Hijo que bajó del cielo para hacer la voluntad de su Padre, según el versículo 38. Eso hace de Jesús una persona muy especial, porque Él no viene a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre, que según el mismo Juan, ¿no? La voluntad de su Padre es su comida y es su bebida. Así de potente es para Jesús hacer la voluntad de su Padre. Él no viene a hacer lo que Él quiere. Él viene a hacer lo que el Padre le dice. E incluso el texto bíblico dice que Él viene a hacer lo que Él ve a hacer al Padre. Eso es lo que Jesús hace. Y nada más que aquello. Porque el propósito de Jesús es agradar a su Padre. Y eso nuevamente nos lleva a nosotros a pensar, ¿no? En la manera en la que nos relacionamos con Dios nuestro Padre. Porque ustedes, por medio de Jesús, también son sus hijos. Si Jesús vino a este mundo a agradar al Padre y a hacer su voluntad, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros tenemos que tener esa misma disposición? Y nuevamente examinarnos. ¿Qué cosas durante mi día, durante mi semana, estoy haciendo que no son cosas agradables a Dios mi Padre? ¿Y qué cosas debo, por una parte, eliminar, pero por otra parte también fortalecer? Porque mi gran propósito, reitero, es hacer lo que el Padre me dice que yo haga. Soy su hijo. Y como hijo debo ser un hijo obediente. Y de esa manera vivir la vida, siguiendo los principios de la Escritura en el que se revela para nosotros la voluntad de Dios. Aquí está la voluntad de nuestro Padre. Es este texto el que debiéramos comer constantemente, beber constantemente y encontrar allí satisfacción. Lamentablemente, muchas personas hoy, el único lugar donde leen la Escritura es aquí y ahora. Y por esa razón es que ignoran lo que el Padre tiene para nosotros. La voluntad del Padre es que ninguno de los que han sido dados por Él se pierdan. Eso es muy interesante en el texto. A veces se ha discutido acerca de si la salvación es segura o no. Este texto refuerza esa idea. El Padre nos da a su Hijo para que ninguno de nosotros nos perdamos. Por esa razón es que nuevamente Cristo no nos rechaza si nosotros vamos a Él, sino que al contrario, Él nos guarda, como dice Juan capítulo 17, versículos 11 y 12. Somos guardados por el Hijo, porque Él nos ha dado vida eterna. Él es nuestro pastor, Él es quien nos cuida, somos sus ovejas y no seremos perdidos jamás. Eso lo va a decir posteriormente en Juan capítulo 10. Ninguna de sus ovejas se perderá, porque fuimos dados por el Padre con el propósito de tener vida eterna, con el propósito de resucitar, con el propósito de que ustedes y yo podamos creer en Él, podamos conocerle y podamos vivir de una manera diferente. Eso nos muestra nuevamente cuán importante es la obra de Cristo a nuestro favor.
Cuán importante es que tanto tú como yo no solamente comamos de Él, encontremos en Él satisfacción, sino que también hallemos seguridad gracias a que Él murió, vino a este mundo. Él nos ha preservado, nos conserva, nos guarda. Y no solamente a nosotros, a nuestros hijos, a todos aquellos que creen en Él. Independiente si nuestra fe es muy grande o es muy pequeña, independiente si vivimos vidas justas o no, es su obra en nosotros la que nos preserva, la que nos guía, la que nos cuida, gracias simplemente a que el Padre nos ha dado a su Hijo. Entonces, ustedes y yo necesitamos creer que Jesús es el pan de vida, pero para poder creer, necesitamos que el Padre nos dé fe, nos conduzca hacia el Hijo. Y a veces esa conducción, esa dirección, no es tan fácil, no es tan sencilla, tiene problemas, obstáculos. Incluso Él tiene que a veces lidiar con nuestros propios temores, con nuestras propias prejuicios y críticas. Y eso es lo que ustedes observan, en última instancia, en los versículos 41 al 44. Todo lo que ustedes observan allí, con respecto a los judíos, también puede ser una radiografía de nosotros mismos. El texto dice así: por eso los judíos murmuraban, dice el texto, murmuraban de él, porque habían dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice: yo he descendido del cielo? Respondiendo Jesús les dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Si uno pudiera caracterizar el ministerio público de Jesús, uno podría decir de que todo el ministerio público de Jesús fue un ministerio de crítica y desprecio. Jesús vino a un pueblo que no lo conoció como Salvador, sino que constantemente lo criticó. Eso lo vemos en los líderes judíos, lo vemos en el pueblo judío, incluso lo vemos en su momento más doloroso, allí en la cruz. Jesús fue criticado constantemente, cuestionado e incluso despreciado. A partir de las afirmaciones que Jesús decía, el pueblo siempre buscaba de alguna manera despreciar a Jesús como el hijo de María, como el hijo del carpintero, e incluso en ocasiones se habla de Jesús como el hijo de fornicación, haciendo mención del nacimiento extraño de Jesús en este mundo, desde la perspectiva desde los judíos y del pueblo. Y eso es muy típico de nosotros, los seres humanos, porque todo lo que nosotros no entendemos o que no nos agrada, hoy simplemente lo desacreditamos o simplemente lo funamos, como se dice, ¿no? Hoy día ustedes pueden observar eso en redes sociales, en la manera en la que a veces criticamos a otros. El chisme es un resultado de eso, de una incomprensión, de un desagrado en relación a algo que simplemente no compartimos. Pero Jesús vino, a pesar de las críticas y el menosprecio, a suplir toda nuestra necesidad, a satisfacer nuestra hambre por Él. Se cuenta la historia de un hombre hambriento que llegó a la puerta de su casa pidiendo ayuda. Y el dueño, cuando abrió su puerta, le dijo: entra, aquí hay mucho pan para poder compartir, así que bienvenido, entra a mi casa, yo puedo darte lo que tú necesitas. Pero este hombre hambriento, cuando entró a la casa y comenzó a mirar los muebles, y comenzó a mirar el techo, la casa, el piso, él observó que la casa era muy sencilla. Y él comenzó a desconfiar de que él realmente tenía pan suficiente para suplir su necesidad, incluso la de él mismo. Entonces, este hombre tuvo que tomarle de la mano y decirle: mira,
abrir sus estantes y mostrarle, aquí tengo pan para que puedas tú suplir tu necesidad y podamos de esa forma compartir. Y allí recién ese hombre logró entender de que a pesar de la casa humilde y de los muebles muy sencillos, había suficiente pan para todos. Esa idea ilustra Juan 6. Jesús dice, yo tengo suficiente pan para ustedes. Suficiente pan. Pero las personas se fijan, no, que tú eres hijo de José. No, tú eres hijo de María. No, tú no puedes tener tanto pan. Porque eres un hombre como nosotros. Pero ahí aparece el Padre, tomándonos de la mano y diciéndonos, estás equivocado. Él es mi hijo. Él puede satisfacer tu necesidad. Tú solamente necesitas creer, confiar, y Él suplirá tus necesidades. Ese es el gran llamado, hermanos míos, frente a esta verdad que hoy yo quiero invitarles a creer. Jesús es el pan de vida. El pan de vida que puede satisfacer todas nuestras necesidades. Él puede suplir todo lo que hoy día en tu vida carece. Pero debes venir a Él, debes creer en Él, debes entender de que aunque tu fe es pequeña, el tamaño de tu fe no es importante. Es la dirección de tu fe, hacia dónde estás dirigiendo tu fe. Él tiene el poder para lidiar con tu incredulidad, con tus prejuicios y con todas las demás cosas. Por esa razón es que Él, y no nosotros, es Dios. Y esa es la razón de por qué Él, y no nosotros, es el pan de vida que puede darle vida a este mundo, así como también a cada uno de ustedes. Así que yo quisiera, con esa idea, concluir esta reflexión, este sermón de Juan 6. Yo espero en el Señor de que tanto ustedes como yo podamos venir a Jesús a pesar de nuestra incredulidad y prejuicios y poder ser saciados con Él. Él dijo en las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Que así sea en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor,